ahora sí, ya la presentamos y vamos a hablar con ella, con Bernarda Llorente, que tuvo la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Bernarda? Hola, ahora sí me escuchan. Perfecta, Perfecto. perfecta, sí. Qué lindo. Perdón por todos los problemas tecnológicos, No, perdón. no pasa nada. Qué lindo verte, qué lindo escucharte y saber que estuviste hasta el viernes pasado en Roma. Estuve, exacto. La verdad es que logré, fue un privilegio, había mucha gente en Roma, justo era el jubileo. Eh, Logré varias cosas, ¿no? Primero ir a la Capilla Ardiente, lo cual fue muy emocionante despedirse de Francisco y ver a la multitud que se despedía. También logré estar en el funeral y después ir varias veces a Santa María, ¿no? Que en este momento se ha vuelto el lugar de peregrinación. Hablan que más de 70.000 personas, casi 100.000 personas por día, desfilan frente a la tumba de Francisco, ¿no? Más gente que la que va diariamente al Vaticano, lo cual habla de lo que significa Francisco y lo que ha significado su figura. Y bueno, y vos has tenido la oportunidad de entrevistarlo en 3 oportunidades, con entrevistas muy ricas, y la última fue en diciembre. ¿Y qué recordás de la última vez que hablaste con él? No sé si fue en esa entrevista o tuviste oportunidad de volver a verlo después de esa entrevista. No, después de eso logré comunicarme varias veces por mail. Francisco te escribía personalmente con una letrita pequeña muy característica de él. Eh, pero no, la última vez que lo vi fue en esa fecha. Lo vi como tranquilo. Él estaba como, me dio la sensación como dejando todo en orden en función de su vida, ¿no? Ella había publicado una biografía, nosotros tenemos un proyecto en común que es un libro sobre su pensamiento, además de un documental. Él me había dado muchas horas de entrevista. Lo vi, mira, tranquilo en cuanto a la iglesia que dejaba, muy intranquilo en cuanto al mundo que quedaba. Pero básicamente lo que había logrado, y uno ya lo veía en ese momento y ahora ve el impacto que tiene la figura de Francisco, él había logrado movilizar a la iglesia y sacarla a la calle, ¿no? Y este era el año del jubileo, donde reunía en un año temático, ¿no? Un jubileo de los trabajadores, jubileo de los discapacitados, jubileo de los jóvenes. En ese momento, justo cuando él se muere, que a mí me dio mucha pena porque no pudo dar la misa de los jóvenes, habían llegado a Roma más de 250.000 adolescentes y jóvenes. Y lo que veías en Roma como síntesis era, por un lado, el dolor de su pérdida, pero por otro lado, las gracias a Francisco de haber podido disfrutar de un Francisco que había metido una visión del mundo más allá de los valores cristianos y había puesto la esperanza, ¿no? En juego la esperanza en la construcción y había intentado movilizar a la gente en función de poder modificar algunas cosas de este mundo que aparece tan sombrío, ¿no? Claro, y que supo utilizar muy bien su lugar de poder, donde esa voz la llevó a la ONU, la llevó a cada discurso y que también, ¿no? Acá a veces con esa lectura que hacemos local, ¿no? No entendiendo su figura de relevancia mundial, pero también hizo referencias, incluso en el último tiempo, cuando habló del gas pimienta, ¿no? Después de la represión a los jubilados, digo, hacía menciones donde todo el tiempo ponía en agenda temas que le molestan a unos pocos que tienen mucho. Exacto, bueno, en la última entrevista incluso habló bastante de los inmigrantes y lo que significaba y cómo se había construido este país, ¿no? En un momento donde había en Argentina una campaña, bueno, estaba más fuerte lo que habitualmente la pone en agenda el gobierno. También habló mucho de el valor de la educación pública, ¿no? Él decía recortar el gasto en educación es un suicidio programado para las sociedades. Y también hablaba mucho de los avances y hablaba de los avances tecnológicos. Creo que Francisco lo que tenía era una agenda muy abierta que hablaba de los temas de la gente, ¿no? En la complejidad de muchos temas que son difíciles de solucionar como la guerra, pero también era muy sensible a las vivencias cotidianas. Y me parece que estos distintos niveles que manejaba Francisco permanentemente es lo que hicieron un discurso realmente renovador y que la gente se sintiera, y sobre todo los jóvenes, más cercanos a la iglesia.
a la iglesia o a las creencias de Francisco. Y creo, hoy uno ve muchos agnósticos, por ejemplo, incluso hasta ateos, reivindicando la figura de Francisco, ¿no? Es como que todos nos quedamos un poco más solos, porque Francisco era una brújula social y también era una brújula moral, ¿no? En un mundo donde finalmente desde los grandes poderes nos intentan decir que todo vale. Entonces es como volver a reconstruir los límites de una sociedad, de una convivencia, que esos límites justamente son los que los grandes poderes quieren arrebatarnos para poder hacer lo que finalmente quieren y imponer el sálvense quien pueda, ¿no? Que creo que hasta ahora en esa batalla cultural Francisco ha tenido un impacto importantísimo. ¿Y qué se viene? Vos sos también, ¿no? Politóloga y entendiendo cómo es el mundo del poder. ¿Qué es lo que se viene? ¿No? Porque más allá de esto, encima Francisco, más allá de llevar estas voces, era un líder carismático. Y hoy, más allá de si iba a ser más tradicional, más conservador, si iba a seguir la línea, bueno, pero ese carisma, viste, aparece uno en 1000 años. Sí, creo que va a ser muy difícil de reemplazar, que Francisco era realmente único, ¿no? Era único en sus transgresiones, en su humor, en su valentía. Pero creo que nadie, me da la sensación, ¿no? Que en principio nadie nos va a parecer del todo bien porque no va a ser Francisco, o que lo vamos a seguir extrañando a Francisco, ¿no? Que su legado va a ir por otro lado. Creo que lo que viene en la iglesia, como en todos los procesos políticos, es acción y reacción. Digamos, Francisco puso en el tembladeral muchas estructuras de la iglesia y muchas reformas que obviamente hay una reacción conservadora de parte, que creo que es minoritaria, que intentan dar la vuelta. Hay otros sectores que en función de reivindicar el papado de Francisco, también quieren como reordenarlo. Y ese reordenamiento también puede ser como de alguna manera peligroso. Y también obviamente están los sectores que quieren seguir la línea de Francisco porque si no profundizan, y eso pasa también, lo hemos visto en los procesos políticos, cuando desatás determinadas reformas y no hay una profundización en ellas, el retroceso puede ser más grande de lo que uno cree. Lo que a mí me deja más tranquila es que me parece que las reformas que hizo Francisco, los cambios que hizo, eran los cambios imprescindibles para una iglesia que estaba letargada, ¿no? En un mundo, una iglesia que ya no daba respuestas, a un mundo en movimiento, un mundo en permanente cambio. Creo que la iglesia que está esperando la gente, y esa iglesia de la escucha, la iglesia sinodal que decía Francisco, esa iglesia que incluía, ¿no? Incluía no desde el dogma, sino desde la apertura. No importaba cuánto estabas de acuerdo, lo importante eran acuerdos básicos en la construcción de un mundo mejor, en el que todos viviéramos mejor y tuviéramos más posibilidades. Y me parece que eso impregnó un lado en la sociedad, que se volvió a acercar o a mirar o a interesarse en esa iglesia, y por otro lado en las estructuras, más allá del concilio, en las estructuras de la iglesia, desde los obispos auxiliares. Francisco hizo muchos cambios estructurales en cuanto a la iglesia y en cuanto a la cultura de la iglesia, ¿no? De la iglesia de pastores. Yo, más allá de que salga en el cónclave, que obviamente, primero no creo que salga una cosa absolutamente conservadora. Viste que esos procesos son como más por etapas. Confío en que siga la línea de Francisco, pues la línea de Francisco es una línea que revitaliza la iglesia. Claro. No es un antojo de Francisco que un día dijo voy a modificar esto, era una necesidad. Y que se mostró, tiene sus frutos. Hoy empiezan a crecer el número de creyentes, por ejemplo. Y en jóvenes que piensan que en esta anomalía, ¿no? Los jóvenes no son solo los mileístas, también hay grandes capas de la población que ve otras salidas y que intenta otras posibilidades de construcción. Sí, de hecho, recién mencionábamos, hay un documental que hoy está circulando en una de las plataformas que se llama Men, no sé si lo viste, No. donde se junta con chicos de todos los credos, de todo el mundo, ¿no? Pibes. Sí, y es genial porque se sienta a hablar, ¿no?
de igual a igual a escucharlos, donde cada uno también, ¿no? Se va quebrando con sus historias, pero hay, ¿no? Creyentes, no creyentes, grandes cuestionadores de la iglesia, ¿no? Como también Exacto. pasa cuando sos joven y cuestionas los sistemas. Y es increíble el laburo de buen político que hace, no para querer convencerlos, pero para entender que todos son importantes. Y esto es fantástico, ¿no? Nunca vimos un papa así, que escuche, que no No, cuestione, que, ¿no? porque él creo que le logró cambiar, pero porque estaba convencido, eh, la evangelización, ¿no? La forma en que la iglesia intentaba evangelizar, y de hecho, fíjense que en los viajes Francisco va a muchos lugares donde el cristianismo es minoría absoluta, ¿no? Creo que piensa, y en eso sí tiene un pensamiento holístico, que al mundo lo salvamos entre todos, ¿no? Más allá de algunas diferencias. Y él dice una cosa importante, y me parece que nos viene bien a los argentinos. Él dice, hay que dialogar con todos, ¿no? Hay que caminar con todos, y uno eso lo puede hacer cuando tiene claro su identidad, porque él también se preocupaba en esta globalización de que las identidades desaparezcan o que desaparezcan las diferencias. Entonces él decía, tenés que tener muy claro quién sos para poder caminar con todos y construir con todos. Y desde esa certeza de tu identidad, no necesitas ir convenciendo a los otros exactamente que sean como vos, sino buscar los puntos en común. Y esto un poco se puede aplicar en la política, ¿no? Creo que Francisco, sobre todo, y no hay que tenerle miedo, a la palabra, la verdad que creía mucho, era un gran político, y creía mucho en la política como, no solo como herramienta transformadora, sino como la herramienta que nos permite la convivencia y nos permite el mejoramiento de la vida de todos, ¿no? Él decía, él entendía la política y a los políticos casi como un gesto de generosidad hacia los otros y preocupación por el bienestar general, por el bienestar común. Y creo que también hay que volver a entender la política en esos términos y dejar muchas mezquindades de lado y poder construir de otra manera, ¿no? Creo que Francisco fue el líder que mejor entendió estos tiempos, ¿no? Pese a las limitaciones que podría tener su edad o ser un líder religioso, pero fue capaz de tomar la esencia de estos tiempos, y básicamente lo que nos propone Francisco es volver al humanismo. Y hoy hablar de humanismo en este mundo deshumanizado es casi revolucionario. Es una, o sea, ya ser humanista es una forma de plantarse ante la vida, ¿no? Una visión del mundo. Y él además decía que este humanismo no tiene que ser dogmático, también este humanismo hay que meterle no solo una cosa cientificista o teórica, sino que además hay que abrir el corazón, y hablaba mucho de la ternura. Y creo que también es un mundo al que le falta comprensión y ternura, ¿no? Y que es una respuesta frente al odio, y que es una respuesta frente a la violencia que se está institucionalizando de esta manera. Bernarda, pensaba en todo ese material que tenés, ¿no? Producto de las charlas que tuviste con Francisco, y bueno, que va a derivar en un documental, en un libro, y el desafío que tenemos los periodistas cuando tenemos la hoja en blanco y decir, bueno, ¿cómo arranco? ¿No? Entonces la pregunta es la siguiente, vos tenés que arrancar con una definición del Papa Francisco, y qué, entre todas las cosas que tenés, ¿qué pondrías? Yo te diría que fue un hombre que hizo grandes transformaciones, que fue muy valiente y que fue el líder que mejor supo interpretar su tiempo y su época. Y sobre todo, no solo interpretarlo, sino a partir de eso intentar transformarlo. Y eso me parece muy importante, Francisco, en su visión holística, ¿no? Desde sus definiciones, que el mundo se entiende en todo, ¿no? Desde las periferias al centro, desde las periferias humanas, desde las periferias de los descartados, desde las periferias geográficas. Francisco tenía, y eso es una de las cosas que yo más he admirado intelectualmente, tenía un pensamiento absolutamente orgánico, pero abierto, no cerrado, donde en los distintos niveles en los que hablaras había una coherencia, ¿no? Había una cosa orgánica. Entonces él podía hablar desde la vida cotidiana a hablar de la casa común, como el mundo. Él pensaba que los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad no se solucionan de a pedacitos, se solucionan
globalmente. Por eso lo hablaba de una ecología integral, por ejemplo, donde finalmente las condiciones de vida del ser humano eran como muy importantes y los recursos tenían que servir en función de mejorar la vida de la gente y no en función de la rapiña económica. Pero también, por ejemplo, tenía conceptos como la seguridad integral en cuanto a las guerras. Vos no solucionás, o sea, la paz no se soluciona solo con firmas de acuerdo. La paz, llegás a la paz con el cambio en las condiciones que te llevaron a la guerra, ¿no? Un tema que a él le preocupaba mucho, como los intereses económicos de la industria armamentista. Yo te diría que para definirlo es muy difícil, como vos decías, empezar, porque además hay una cosa curiosa, y ya les dejo de abrumar con tantas palabras, es que yo lo entrevisté en el 22, en el 23 y en el 24. Y es impresionante cómo fueron cambiando, cómo fue cambiando el mundo en estos años, que parecen muy pocos, y cómo cambió el mundo en los 12 años del papado de Francisco. Pensemos que Francisco empezó con una encíclica que era Fratelli Tutti, todos somos hermanos, o sea, ¿qué quedó de eso, no? Era un mundo, cuando empezó Francisco, donde se suponía que apostábamos a las transformaciones para mejor y que la construcción era colectiva, y 12 años más tarde nos encontramos con un mundo en el cual la ultraderecha no es que nos domina, sino que está en disputa, y está en disputa con pensamientos como este, como el de Francisco, ¿no? Y cómo enfrentarlos. Un mundo que tiene algunas características muy similares a las grandes crisis, ¿no? Como la crisis antes de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del nazismo. Creo que estamos en un mundo complejo y al cual depende mucho. Francisco lo que nos invita es a comprometernos en ese mundo y dar respuestas colectivas, ¿no? ¿Alguna vez charlaron sobre el por qué no vino a Argentina? Sí, es más, él quería venir a Argentina, y cuando yo escucho por qué no viene a Argentina y demás, me da una cosa, porque incluso Francisco en un momento me dijo, ayúdame a volver. Mira. Pensemos juntos, ¿no? Él tenía muchas ganas de volver, también después aparece la realidad y aparece la política. Yo haría la pregunta inversa, y me parece que los argentinos y argentinas nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y sobre todo, algunos más que otros, no es lo mismo el ciudadano común que los grandes poderes de este país. Pero ¿por qué este país tuvo esa relación contradictoria y no logró entender, digamos, en términos de los grandes poderes, lo que significaba la excepcionalidad de tener un papa argentino, cosa que era una situación única, y no solo eso, sino que ese papa fuera Francisco? Y creo que este país se perdió la gran posibilidad de encolumnarse atrás de un papa, digo, no en sus ideas, pero sí como las grandes figuras, la gran figura histórica que va a ser Francisco, y todo el tiempo esta necesidad de meterlo a Francisco en el barro, ¿no? Lo que vos decías, Andrea, al principio, ¿no? En la cosa doméstica y en la peor, en el chiquitaje. Me parece que la mediocridad que ha tenido este país con respecto a una figura como Francisco, y que hoy ves incluso en algunas encuestas que sigue traspasado por la política, y la verdad que una figura como Francisco esté traspasada por Milei, o sea, un demente que decía que era el representante del demonio en la tierra, a mí me da mucha pena. Me parece que habla muy mal de nosotros. Bueno, pero justamente antes de partir, el presidente Milei le dio una condecoración a alguien que habló mal del Papa, este hombre Soto, del Soto, que habló mal del Papa, y dijo que se iba a ir al infierno. O sea, más allá de que después llegó tarde, qué sé yo, si no llegó tarde no importa, pero sabíamos que no era un lugar... Nunca entendió, ¿no? Además. Claro. Pero me parece que además Francisco pensó que tenía más tiempo, como logramos pensar todos. Yo lo sé, me consta por las conversaciones que he tenido con él en privado. Francisco quería venir, la verdad que quería venir, pero quería venir en las mejores condiciones, incluso físicas, porque él no quería hacer una visita porteña, él había sido al arzobispo de Buenos Aires, y quería poder ir al norte, al sur, al centro, quería poder tener, sumergirse en esa masa que él convocaba. Pensemos, por ejemplo, el otro día miraba
que la conferencia en Brasil, la de los jóvenes, la primera vez que él va, ¿no? Apenas asume, eran 3 millones de personas en la calle. O sea, este país hubiera explotado y hubiera sido un antes y un después. Y Francisco quería una visita distinta, ¿no? Que tuviera que ver eso, de poder estar cercano a la gente. Todo lo que se ha construido y ese mito que Francisco no quiso venir, no es verdad. Y Francisco, sobre todo, y me parece que hay que aprender, Francisco no era pequeño, estaba muy informado, pero esa información la procesaba de otra forma, no la procesaba con la pequeñez o el resentimiento o el barro, a los cuales ya nos está acostumbrando tanto, ¿no? Nuestra realidad cotidiana y la política, incluso nuestros líderes. Eso creo que es un aprendizaje. Le faltó tiempo, fue una pena enorme, una de las cosas que a mí más pena me dio, porque sabía que Francisco lo que quería era reencontrarse con su pueblo. Y de hecho en la última entrevista lo vi más argentino que nunca. O sea, me hablaba como el nosotros todo el tiempo, ¿no? Nuestro pueblo, nosotros, nuestra patria. Bernarda, qué lindo escucharte, qué lindo hablar de estas cosas donde, como decís vos, ¿no? Hablar de humanismo hoy es revolucionario y se nos fue esta voz y esperando que resurja algo parecido también esta semana cuando a lo mejor tengamos un nuevo nombre para reemplazar, ¿no? Ese lugar y ese vacío que nos dejó el Papa Francisco. Te mandamos un beso grande, gracias por atendernos. Me encantó verlos, me encantó reencontrarte, Andrea, y bueno, y estamos de vuelta cuando quieran. Un beso grande para vos y para la familia.